Bien, ¿me escuchan bien? ¿También? Sí, señor, correcto. Listo. Entonces, nosotros habíamos quedado ayer en los tipos de puestas a tierra, ¿no? Y habíamos quedado acá, precisamente que podíamos tener puestas a tierra para, para, a ver, démosle un repaso, puestas a tierra de protección electrostática, puestas a tierra para equipos electrónicos sensibles, puestas a tierras para descargas atmosféricas, ¿sí se acuerdan? Sí, para llevar a tierra o la protección electrostática, también le llamamos, que, pues, es un tipo de puesta a tierra mm, que realmente pues es la misma puesta a tierra, pero presta una función diferente, ¿no? Y se dividen en tipos, entonces también los componentes de un sistema de puesta a tierra también los habíamos visto, habíamos aclarado lo que era una puesta a tierra aislada, ¿sí? Y pues una puesta a tierra desnuda, que sería como esta figura de acá. ¿Listo? Ahora bien, habíamos quedado acá en la unión exotérmica y decíamos que para unir las puestas a tierra o para unir entre ellas los conductores desnudos, pues habían solamente dos formas de hacerlo, ya fuera con conectores certificados, ¿sí? Certificados, hablamos de certificados bajo requisitos RETI y con una unión exotérmica. Y que pues esta unión exotérmica era básicamente obligatorio, prácticamente se convertía en obligatorio para cuando queríamos unir puestas a tierra que van a quedar por debajo de la tierra, valga la redundancia, por debajo del suelo y que va a ser pues en un futuro muy difícil acceder a ellas. Entonces, este método pues de uniones de mallas de puesta a tierra y que normalmente no son accesibles, no pueden recibir mantenimiento ni ser inspeccionadas y se construyen para una duración como mínimo igual a la de la edificación y equipos que ha de proteger, ¿sí? Prácticamente para toda la vida de la edificación o de los equipos. Entonces, estas uniones exotérmicas pues tienen una particularidad, es una soldadura, realmente es una soldadura que se le llama soldadura exotérmica y pues tiene un procedimiento para hacerla, ¿sí? Ahora bien, ¿qué uniones se pueden hacer? Se pueden hacer unión entre dos conductores que se le llama conexión horizontal, ¿sí? Se puede hacer una conexión en T cuando lo que hacemos es una unión de un conductor, ¿sí? En una posición y transversalmente el otro conductor. Bien, puede haber también un cable horizontal con una superficie horizontal, ¿sí? Esta que también es muy usual, el cable pasante horizontal con pica vertical y esta también que también se utiliza bastante, que es una unión exotérmica en cruz o cable-cable horizontal. Entonces, como nosotros podemos ver acá en esta figura, bueno, aquí por ejemplo, vemos esta última que vimos, es muy utilizada, sí, pero no tanto en varilla, aunque es completamente válido también, sí, sino que en tipo malla, como lo vemos aquí. Sí, aquí de pronto un poquito más cerquita, ahí estamos viendo esa unión cable-cable horizontal, ¿sí? Para armar lo que se llaman las rejillas, vea. Estas rejillas de acá, ¿sí? Pues a la final son cables desnudos o es un cable desnudo que va a tener que tener unas uniones cable-cable horizontal para poder pues tener pues para poder tener una unión sólida, ¿sí? Y que no quede el cable suelto. Bien, eso es muy importante para que las corrientes a tierra pues sigan un camino o para que la resistividad, la resistencia de la puesta a tierra disminuya, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas técnicas de estas de estas uniones exotérmicas? Pues de esta manera se obtienen conexiones eléctricas que presentan todas las ventajas de los conectores y uniones convencionales, pero eliminando los aspectos negativos, como lo son la concentración de esfuerzos térmicos
por reducción de sección, sí, lo que pasa es que con el conector nosotros vamos a tener unos puntos de conexión que a la final reducen la sección de contacto. En cambio, con la unión exotérmica no. Tenemos toda la superficie de contacto, toda la sección, ¿sí? La corrosión en superficies sobrepuestas, eso también suele pasar en los conectores certificados que puede haber corrosión, puede haber sulfatamiento, ¿sí? Y las fatigas y ese sulfatamiento, esa corrosión, pues lo que hace es aislar las partes, ¿no? Le pasa lo mismo que los bornes de las baterías cuando le salen como esa lama verde, ¿sí? Eso se llama sulfatación o corrosión, ¿sí? Y también las fatigas mecánicas por exceso de torque o de compresión. Entonces, al poder conector certificado, pues también podemos pasarnos de torque o puede aflojarse en algún momento por movimiento o por las descargas que recibe, vibra y hace que, pues son tornillos, se vayan aflojando. Al aflojarse, lo que hace es sulfatarse y aislarse. Bien, todos estos factores proveen una unión de baja o nula resistencia eléctrica, ¿sí ve? De baja o nula resistencia eléctrica, de contacto con una elevada calidad electromecánica, duradera, sin necesidad de mantenimiento. Mire que siempre estamos buscando una baja o nula resistencia eléctrica, ¿sí? Con esta unión exotérmica y o verificaciones periódicas y fundamentalmente con un excelente performance técnico económico. No es costoso, ¿sí? Hacer estas uniones exotérmicas. O, digámoslo así, que el costo-beneficio no es representativo y es más el beneficio que el costo. Bien, entonces, aquí un poco de cómo es, yo sé que hay unos compañeros, de hecho, un compañero pues, muy colaborador también, que nos ilustró mediante video, vamos a verlo acá, ¿sí? Mediante video esta forma de hacer unión exotérmica. Lamentablemente creo que no se les reproduce el sonido, está un poco lento. Vamos a dejarlo descargando. Ustedes van a ver ahí el procedimiento. Yo también les voy a compartir ahorita otro procedimiento de un fabricante de estos moldes y de esta forma. Porque aquí el secreto prácticamente es el molde, ¿sí? Va a existir un molde para cada tipo de conexión que hacemos. Por ejemplo, el molde que acabamos de ver es para una conexión horizontal. Si queremos hacer otro tipo de conexión, pues vamos a necesitar otro tipo de molde, ¿sí? Un molde Bueno, para compañeros, cada como el tipo de ingeniero nos dijo que conexión. nos iba a hablar hoy del tema de cómo se hacía una Sí, soldadura isotérmica, entonces les voy a mostrar los moldes. ¿Sí? Este es un molde en T. ¿Sí? Este es un molde en T. Es ay, de no, 90. me está reproduciendo el video. Dale. Entonces, este es un ¿Están molde. escuchando? ¿Alcanzan a escuchar? ¿No? Aquí hay otro molde, que este molde es NX. ¿Sí? Entonces hay moldes 2.0 y hay moldes 4.0. Bueno, en cuanto a esto, se debe utilizar, para utilizar este molde, se debe utilizar esta de tapabocas, esta careta, se Sí, debe profe, él de mostró utilizar los el moldes, peto. pues, pero no mostró la ejecución cómo se forma, ¿no? Sí, para que él Sí, indicó el por ahí. procedimiento. Yo ahora les dejo un video. ¿Qué es lo que pasa? Que yo como ando sin bafle, no puedo transmitirles el sonido. Pero yo les dejo un video que es el que siempre utilizo, que es muy corto y se ve bien el procedimiento. Sin embargo, aquí en el PDF que les voy a dejar está también el procedimiento, ¿listo? De cómo se hace el proceso de soldadura. Entonces, vamos a repasarlo un poco, que viendo el video, pues ustedes ya complementan, ¿no? Ya
la cogen mejor. ¿Y qué se hace? El primer paso es, si el cable dispone de aislamiento, eliminarlo en una longitud de 15 centímetros. Realmente es muy raro ver que el cable lleve un aislamiento. Sí, eso sí, de pronto aquí están siendo un poco exagerados porque siempre es, y más para cuando está, va a ser enterrado, pues la idea es que el cable esté sin aislamiento. Entonces, se utiliza lo que sí se hace es una limpieza, ¿sí? Con un cepillo metálico para quitar la grasa, ¿sí? O la suciedad o el óxido que pueda llegar a tener ese cable, porque pues como ha estado guardado, eh, eh, pues las condiciones de humedad van creando una capa que si bien a veces no es perceptible, sí va a incidir en cuanto vayamos a soldar y puede que no nos quede bien soldado. Entonces hay que rasparlo, ¿sí? Con un cepillo metálico para eliminar todo el resto de óxido y suciedad. Todas las superficies que van a entrar en contacto con la soldadura, ¿no? No habrá que hacer todo el cable, sino pues solamente el pedacito donde vamos a hacer la soldadura. ¿Listo? Eh, eh, este, este procedimiento está muy bien descrito, entonces por eso lo tengo acá. ¿Listo? El segundo paso, ¿sí? Entonces antes de realizar la primera soldadura, es imprescindible precalentar el molde con una llama durante unos minutos. De esta forma se eliminará cualquier humedad existente en el molde y se evitarán las soldaduras porosas. ¿Sí? Vamos a ver que cuando queda una soldadura porosa, y de hecho se le hace una inspección visual y mecánica a la soldadura, en caso de que quede porosa o que quede floja, ¿sí? Hay que volverla a repetir, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la magia de saber hacer la soldadura. No es difícil, pero sí hay que tener cuidado y la importancia de quitarle la humedad al cable y al mismo molde es súper importante, ¿listo? La humedad y la suciedad. ¿Sí? Entonces le calienta el molde. Ojo que esos moldes son de grafito y se calientan bastante, entonces eh, se manipula con una pinza, ¿bien? Se manipula con una pinza y bueno, ¿para qué? Pues para no quemarnos, ¿no? Indispensable tener a mano pues la careta, tener los guantes, unos guantes de carnaza resistentes, ¿sí? Y sobre todo la pinza. ¿Listo? El proceso de soldadura. Entonces, el tercero es abrir el molde separando los mangos del alicate. Entonces, miren que el molde prácticamente viene partido en dos. ¿Listo? Para la colocación de los cables. ¿Listo? O barras u otros elementos a soldar del molde. Entonces, miren que aquí el, 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 el molde se separa, ¿sí? Y ese molde debe ser de acuerdo a la unión que yo voy a hacer. Pues, si la voy a hacer en cruz, si la voy a hacer en forma de T o si la voy a hacer en horizontal, pues así mismo debo escoger el molde. Casi siempre, sí, casi siempre, en el caso de las mallas, pues yo debo disponer, y más que todo de las mallas que llevan, por ejemplo, las mallas que llevan enterrados y varillas en sus cuatro puntos, pues tenemos que tener al menos, y si es malla, tenemos que tener al menos dos o tres moldes para poder hacer la soldadura en los diferentes puntos. Entonces, eso sí es muy importante prever qué moldes voy a necesitar. Bien. Entonces, abrir el molde separando los mangos del alicate para la colocación de los cables, barras u otros elementos a soldar dentro del molde. ¿Listo? El cuarto paso es cerrar el molde con el alicate y bloquearlo en dicha posición. El molde tiene como un seguro, ¿sí? O pues, como una mariposa que le permite dar al
¿sí? La pinza tiene una mariposa que permite dar un apriete al molde y de esta manera, pues que quede firme ese cerramiento, ¿sí? ¿Listo? Entonces, y bloquearlo, ¿sí? Con la mariposa en dicha posición para evitar fugas de metal fundido durante el proceso de la soldadura, ¿sí? Porque si no lo dejamos bien firme o bien cerrado, pues se nos puede salir por los lados o por las endijas, ¿sí? En la soldadura y pues se nos va a perder o no nos va a quedar toda la soldadura en la unión que es donde queremos. Luego se coloca un disco metálico adecuado con la parte cónica hacia abajo en el fondo de la tolva, de forma que pueda obturar el orificio de colocada. Este disquito, él se va a derretir. La función de este disco es que cuando yo deposite la soldadura, ¿sí? Pues no se me vaya hacia el fondo. Aquí en esta imagen se mira mejor. Sí. Miren, el disco, asiento de disco, él está aquí. ¿Sí? Si ustedes ven, hay un orificio que va a llegar aquí a la parte del molde de los cables, ¿sí? Pero pues como esto es un polvo, ¿sí? Y aquí encima está la pólvora, aquí debajo está el polvo de soldadura o el metal de soldadura, y en la parte de encima está el material de comienzo, que es una pólvora, ¿listo? O que es pólvora. ¿Listo? Entonces, este disquito de acá lo que impide es que la soldadura, el polvo de soldadura se vaya hacia abajo sin haberse encendido, ¿no? No sé si me están entendiendo hasta ahí. Sí, señor, claro, claro. ¿Sí? Y con el video Sí, se van a dar señor. cuenta que todavía es mejor, se entiende mejor. Listo. Entonces, luego se abre el cartucho recomendado para el tipo de conexión a realizar y vaciar el contenido del polvo para la soldadura. Entonces, luego uno le agrega, ¿sí? Le agrega el polvo de soldadura en el crisol o cámara de reacción del molde, se le llama también, ¿sí? Es esta cámara de acá, ¿sí? Que se ve aquí en esta figura. Y luego se cierra la tapa, vea, cerramos la tapa del molde, accionar el fósforo ignitor, mire, e introducirlo en la cámara de reacción del molde. Aquí les faltó, ¿sí? Aquí les faltó que después de vaciar el polvo de la soldadura, se vacía la pólvora, ¿sí? O sea, la capa de encima, miren que aquí hay una capita y está la capa de la soldadura y la capa de encima, y esto hay que bregar a que quede como uniforme, ¿sí? Es la pólvora, ¿bien? Y antes se hacían con fósforo, por eso aquí es que hablan de un fósforo o el fósforo ignitor. De hecho, era muy curioso porque uno iba amarrando fósforo con fósforo y, y armaba como una mecha, ¿listo? O también se podía con mecha. A la final yo lo que quiero es que provocar una chispa dentro de la pólvora para que reaccione y se funda la soldadura. E introducirlo al de reacción del molde, esperar unos momentos mientras se desarrolla la reacción provocada para la reducción del óxido de cobre por el aluminio. ¿Listo? Entonces se enciende, Ingeniero, señor. ¿y qué tipo de pólvora se usa ahí, Ana? Pues, pues pólvora de yo la que he visto y, y las veces que he visto hacer, de hecho también lo he hecho en algún momento, este procedimiento es pólvora de esos que hacen los totes y los silbadores. Pólvora, pólvora, sí. No dinamita, porque pues salen en átomos Pero eso lo volando, venden ¿no? completo, ingeniero, eso lo venden completo, ¿no? Cuando ¿Cómo? uno pide eso, no venden todo completo. De todas formas, no hay que preocuparse porque el kit, eso viene un kit de soldaduras, ¿sí? Y el kit ya trae la pólvora, ¿listo?
Trae Imaginé que era así. a veces viene en tarrito o en bolsita y él trae un tarro de pólvora y un tarro de soldadura, ¿sí? Una cantidad. Sí, ahí viene. Recuerda que hoy les mandé un video donde les mostraba la soldadura, los tiros de cada cosa. Los tiros, eso, los tiros también se le dicen. Sí. Entonces Entonces, cada bala trae la pólvora exacto. y tiene un color rojo. Entonces en la parte roja viene la pólvora de inicio, que es con la que se prende el tiro cuando se va a Sí, hacer por la acá soldadura. estábamos viendo ese video. Este peto. Creo que aquí se Cago está en viendo 90, se llama la pólvora. Antes y el alambre antes Ah, bueno, aquí tiene el de prender. calentador. Exactamente, ese es el video que les mandé hoy. Las moneditas. El Ahí yo disco, mira, explicaba el y disco los con implementos que cartuchos. necesitaba para hacer la soldadura. La soldadura. Sí, entonces dentro Esa es de la este pólvora, va ¿cierto? la pólvora. Sí, señor. Y en el rojo Ajá. en la parte roja es donde viene la pólvora de inicio para prender el Esa es la Cago el 90. tiro. Y, y, Entonces, y ya la ahorita soldadura trato Caldwell. Ajá. de armar uno para mostrarles cómo se hace. Y antes de echarle eso ahí donde está la monedita que se le echa, Ahí está el cepillo ahí se limpiador. le echa la monedita. Esta monedita se echa en ese Tengo huequito que se ve entendido que allá. estos moldes tienen Se le una echa vida la útil, ¿no? Este monedita, se ve que está bastante se le echa la utilizado. pólvora. Llega Y el si momento es en que que eso los encontré ahí de carrera en la hora del rajan o no almuerzo. sirven. Se tapa, nuevamente se le echa A la la hora del pólvora de almuerzo, inicio pues los acá. encontré ahí de carrera y cogí rápido eso para hacer el video, para poderles enviar ese video. Ajá. Ah, bueno, y ahí el chispómetro. Sí. Ahorita utilizan, se van a dar cuenta en el video, utilizan un ignitor todavía electrónico, ¿sí? Todavía más, pues como menos Sí, riesgoso, ¿sí? hay uno como en forma de una pistola que queda más, que tiene menos peligro de uno quemarse en caso de cuando sale la llamarada. Ajá. Me pregunto la primera, ¿qué va primero, la pólvora o va primero la cuestión de la soldadura? Primero va la soldadura, mira. Aquí se lo repito. Primero va la soldadura. Y lean el PDF que ahí les está indicando. Primero el metal de soldadura. Gracias. Y por encima va la pólvora. Listo. Y por eso es que por aquí, por el rotico, él le manda la chispa, le pone el chispómetro, ¿sí? Para que encienda la pólvora. Sí, la pólvora es la que se enciende. Listo. Entonces, ya lo vamos a ver. Entonces, a la final, Exacto. se esperan unos minutos antes de proceder a abrir el molde, abrir completamente para poder extraer la soldadura durante la operación, que tenga un especial cuidado en no dañar el molde de grafito y sobre todo, muchachos, en no quemarse, ¿listo? Pilas Sí, que que es lo más eso parece que importante no porque eso estuviera queda caliente, demasiado pero eso caliente. está súper caliente, Sí, ¿listo? señor. Da la falsa sensación de seguridad de que no lo está, pero el grafito, esto se calienta, si no soy mal, hasta 2000 grados centígrados en esa Demasiado, demasiado, reacción, sí. ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces es ideal. Luego, como último paso, se elimina la escoria de la tolva del orificio de colada y tapa el molde con el rascador de moldes. ¿Listo? Limpiar los restos de suciedad de la cámara de soldadura con una brocha. Si el molde se mantiene todavía caliente, puede hacer una nueva soldadura sin precalentar. ¿Listo? Para cuando va a hacer varias soldaduras. Y, y bueno, Cuando, voy cuando a ver si... cuando la guaya queda muy gruesa perdón, muy delgada en el molde, se le echa una masa que se llama masa chico o si no, greda, greda Ah, de sí, tierra. sí, cuando el calibre del conductor es muy delgado, Sí, señor. ¿sí? Para tapar los orificios se le echa greda, puede ser greda, Sí, se le puede echar greda. Aunque hay moldes que como una vienen con plastilina el también, ¿no? ejemplo, si es el 2.0, entonces vienen con 2.0, o si es 4.0, entonces vienen a 4.0, entonces para que no vaya a quedar con el orificio demasiado grande. Para que no se le chorríe, pues la palabra fea, pero Exactamente, sí, para que no se no chorree. se le salga. Porque, porque cuando se chorrea demasiado, entonces hay que cortarlo y volver a hacer de nuevo el tiro. Exacto.
porque no, se nos va para otro lado que no queremos y se Se nos sale, pierde eso, prácticamente la se riega toda soldadura. la soldadura. Sí, permítame, yo voy a ver, así no tenga sonido, pero sí es muy bueno. Soldadura exotérmica Cadwell, creo que es así. Estoy mal acá. Hay unos tipos. Permítame, que es que hay un video que es cortico, pero muestra bien. Este. Hoy mostraremos cómo se realiza No sé si una alcanzan a termofusión escuchar. exotérmica con materiales de la marca Cadwell. ¿Qué materiales necesitaremos? No tiene sonido. Tenaza No se Cadwell alcanza a tipo escuchar. No se L160, alcanza a escuchar, pero ignitor ahí vemos Cadwell todos los Plus, elementos. De todas escobilla formas, Pero igual Cadwell ingeniero, puede copiar el link y lo yo deja en puedo el ir para grupo. limpiar explicando, molde. sí. Materiales. Aquí están Conductor de cobre. Realiza los una elementos. termofusión exotérmica Miren. con materiales de la marca Cadwell. Eso. ¿Qué materiales ¿Qué necesitaremos? materiales necesitaremos? Vea. Herramientas. ¿Qué herramientas? Tenaza La Cadwell tenaza tipo Cadwell tipo L160. L160 Ignitor para Cadwell agarrarla. Plus. El ignitor Escobilla que les Cadwell decía. T3 Va a ir un poquito más L160. despacio, vea. El ignitor Cadwell, ¿sí? Vemos la escobilla Cadwell, ¿sí? Para limpiar el molde. ¿Listo? El conductor de cobre, pues, que vamos a unir. La masilla sellante, la que hablaba ahorita el compañero, ¿se acuerdan? De hecho, Eso es la viene ya en el kit. El molde de ignición, porque como no todos son los calibres iguales, y pues también hacer un molde para cada calibre no tiene sentido, pues entonces viene esa vasilla. ¿Listo? El molde de y también, ignición, sí, ahí está la tapa, de pronto se ve como un poco raro, pero ya van a ver que no es tan raro. Ahora, ¿qué y también hay elementos de diferentes protección moldes, ingeniero. personal? También hay diferentes moldes. Hay en T, en X, En T, en X, en L, en L, sí, señor. ajá, sí, en T pero con varilla, en En T, cruz exactamente. En T hay en varilla y hay en normal y en hay solas guayas. horizontal. Ujú. No olvidar pues los elementos de protección personal, los zapatos de seguridad, casco, guantes de cabritilla o de carnaza, como le llamamos, ¿sí? Y bueno, La aquí pues careta, como primer paso, miren muchachos, viene, la careta, viene el tapabocas. el tapabocas, faltaría ahí, ¿no? Mire, Sí, señor. por favor, si bien no trae sonido, trae, trae subtítulos, entonces vamos a echarle ojo, ¿listo? Yo también voy a ir explicando. www.tiendatecnored.cl. Como primer paso, debes Pues, precalentar el molde para extraer Ahí la lo que humedad hacen a es través de un precalentar el soplete molde, solo limpiarlo un en la poco primera también, conexión. quitarle Luego, con la escobilla escoria, Cadwell con la tal T394, escobilla debes esa limpiar el molde para T394. no dejar ningún rastro de suciedad o escoria y para que esto no contamine la unión Para que no exotérmica. contamine pues También debes hacer los la mismos unión. pasos con el conductor a unir. Lo debes limpiar de impurezas y extraer su humedad. Sobre todo extraer la Es humedad muy es la que más importante que friega. al manipular el molde sea con la tenaza Estas Cadwell tipo tenazas son para manipular L160. el molde, El molde y la cápsula Eso. debe Para ser que no- del para no mismo quemarse. fabricante para que las para no certificaciones quemarse, y exacto. garantías sean Que se válidas. calienta bastante El molde y no, lleva una no placa parece, que ¿sí? indica el Entonces tipo de por eso conexión es que el vamos a riesgo. realizar, calibre Sí, en el Mire que el video, molde a viene unir como en dos y la partes. carga que se requiere Miren para este tipo de realizar la molde, por termofusión. eso vienen El esos siguiente paso tornillos. es instalar la tenaza en los Miren que orificios del se molde insertan ahí orientados en ambas adecuadamente partes a del los molde. tornillos de la mariposa de seguridad. Asegúrese de mariposa de ajustar los apretes, tornillos de la ¿verdad? mariposa para asegurar la eso. tenaza. Pero entonces Cierre la tenaza y compruebe la que que el cierre sea el esa la adecuado. alicate De lo ese ya va contrario, es de su lado, ajuste no va tiene hacia que arriba hacerlo o hacia abajo, sacando sino la va de lado chaveta de para. seguridad, Ya. sacar el pasador y realizar el giro del Esto es tornillo una forma, en ¿no? Esto es sentido un, horario un- Sí. un antihorario fabricante. Sí, es lo hasta mismo que el que hace cierre la sea presión para hermético de la cerrar tenaza. el molde. Ya el molde está listo y Ya el podemos molde está insertar listo, pues se la inserta la cápsula cápsula Cadwell Cadwell con el conductor de cobre con el desnudo conductor de cobre 2 raya desnudo. 0 AWG.
Importante es el uso de la masilla sellante para evitar En que el- ocurra en el video que le algún mandé me faltó colados el medidor a través de los gases. Ahí orificios cogieron de un las pedacito de baldosas y cable del conductor. junto con Importante, otro, pues como esta están masilla haciendo es reutilizable el y piloto, soporta la altas simulación, van a temperaturas unir esos dos sobre cables. 2000 grados Celsius. Antes Obviamente de es colocar una la cápsula plus simulación, dentro del molde, retire el sello plástico que no, lo no envuelve quiere en la decir parte que así superior. sea. Una de las características Y importantes de ahí estas sí, cápsulas pues abren plus las es que cada cápsulas una se puede identificar por un color. Para producir la ignición de la termofusión, también en utilizaremos este el caso ignitor utilizan electrónico ignitor. Cadwell. Ignitor y Este ya no posee un cable chispómetro. de 1,8 metros de longitud que resiste a altas temperaturas, lo que permite realizar la termofusión a A distancia. distancia, porque, Es de porque es fácil que manipulación, da una mayor también seguridad pues al trabajador, el rapidez, humo que suelta eso limpieza, es bastante además es autónomo a través de agresivo. baterías. Conecte la terminal de la unidad de ignición a la Eso, laina por eso, de para la eso es la cápsula. careta y para Solo eso se es el requiere la tapabocas. La cápsula, careta. el Y molde ahí falta y el también el ignitor. medidor de gases que Ningún tienen que elemento medir Miren, los adicional. gases miren antes que de prácticamente arma un cortocircuito Se ahí. coloca en el molde Lo la que hace es cápsula un plus en cortocircuito, una orientación chispa. al sacado que tiene el molde en su parte Miren que ya superior no para el encaje de vacían, la aquí no laina. vacían la pólvora, Finalmente, sino se que tapa el molde. Debes alejarte no a una vacían pues distancia prudente para luego presionar y mantener el botón de arranque del ignitor y esperar entre 8 a 9 segundos Ajá. aproximadamente. La unidad de control del Cadwell no Plus vacían la pólvora, inicia sino la que viene reacción como del en metal una... en el Lo crisol. haces como con Una vez Listo, que corriente, ahí le la reacción metieron está encendido. correctamente Listo. realizada, espera Con entre cable, 20 ¿cierto? a 30 segundos para abrir la tapa del molde. Abra el molde y retire el contenedor que Ya que queda eso de la le cápsula. tienen bastante No requiere respetico. cuidados especiales para Sí. su desecho. Desconecte el conector del ignitor plus de la laina de la cápsula. Con la tenaza tipo L160, abra el molde Y Cadwell mire para cómo quedó retirar la soldado. conexión terminada. Ese Una es el vez T. retirado el conductor que se Ajá. unió, se procede a sacar la escoria que queda en este. Ya tu termofusión Cadwell está lista. ¿Sí ven? Es Entonces importante la- no olvidar que una vez terminadas las termofusiones, se debe se debe colocar el aquí clip en el en molde, en su embalaje y en su original embalaje para así original evitar golpes. para así y- evitar sí, golpes bueno. y Estos friccionamiento. moldes son delicados. Evita guardar son en este grafito. molde en lugares muy Son del mismo calurosos. material que carbón. están hechos Ambiente las puntas de debe los ser lápices. fresco y ¿sí? seco. Entonces es un Algunas material que es consideraciones como de seguridad. vidrioso, se puede, Nunca soldar hay en que espacios tratarlo con confinados cariño o porque con poca se puede ventilación. quebrar. No ¿listo? combinar materiales de distintas marcas. Listo, y pues bueno, ahí ya vienen las opiniones de los clientes. Una de Yo les voy a las, dejar este video, tal vez digamos, de las voy a compartir razones este de video. asistencia a Pero este hay tipo muchos de más, ¿no? A charlas, partir de eso, es poder ustedes pueden estar ver otros al día con las tecnologías nuevas de otras formas, de otras que explicaciones. son desconocidas para uno Seguro, porque pues, me gusta este porque es de una empresa, no hay mayor información entonces es más, y más confiable, poderla promover en los diferentes y pues no clientes o siempre con la es gente así, que uno no trabaja. siempre vamos a tener a mano ese Y molde. bueno, Lo que sí realmente es el es eso, procedimiento muy parecido la habitualidad con que se hagan este y, tipo de y pues ustedes lo pueden hacer. Ya les dejo esto en el grupo antes de que se me olvide dónde están. Aquí no están, se me hicieron acá. Esto, bien. Acá también lo voy a bajar. Están muy juiciosos viendo los videos. Yo miro si ustedes miran los videos porque pues ahí me aparecen la cantidad de vistas, ¿no? Sí, claro. Entonces, muchachos, y depende de ustedes. Pues estoy dispuesto a brindarles toda la información, pero son ustedes los que toman la iniciativa de preguntar y aprender. Hasta ahí entonces, entendido lo que es el procedimiento de hacer la soldadura exotérmica. Sí, sí, por lo menos Sí, quedaron, señor. saben de qué les están hablando y más o menos cómo hacerla. Sí, Obviamente, señor. y mire que Sí, no señor, claro, ahí siempre, está claro. Si nos comparte el video, pues obviamente ahí luego de ajá, clase lo ahí ya también estudiamos les y quedamos compartí el hechos. video a los Sí, grupos. señor. Tengan No, en cuenta Bueno, que está bien. no siempre en va a el ser caso mío, perfecto, ¿no? ingeniero, quedó claro y pues ya he hecho ese procedimiento muchas veces. Listo, muchachos. Entonces, tengan en cuenta que no siempre va a ser perfecto. De pronto la primera no les queda bien, o la primera sí les queda bien, pero la segunda no. Sí, claro. Pero después de hacerlo unas 200.000 veces, pues ahí sí ya les queda bien. Estoy exagerando, ¿no?
Pero pues a medida, eso no es común. Sin embargo, hay empresas que se especializan en sistemas de puesta a tierra y hacer estos procedimientos. Miren que tampoco es difícil, simplemente seguir un paso a paso y se hace. Entonces, listo. Entendido eso, pasemos al primer término que más tiene que ver con la puesta a tierra y es la resistividad del terreno. La resistividad del terreno, como les decía yo, es muy parecido a la resistencia o viene siendo la resistencia, pero ¿de quién? Del suelo, muchachos. ¿Listo? Del suelo. Entonces, ¿qué es la resistividad del terreno? Es la resistencia eléctrica específica de un determinado material y corresponde a la resistencia que representa un cubo de metro cúbico, por eso es que vemos esta figura acá, de suelo o aguas, ¿sí? Entre sus paredes laterales aristas y se representa por la letra griega Rho. ¿Listo? Siempre vamos a ver esta letra como la resistividad del terreno, la famosa Rho. Si no la conoces, se las presento, ¿sí? Nosotros en electricidad utilizamos mucho el lenguaje griego, ¿listo? Que los ohmios, que Rho, que beta, que eh, mm, bueno, infinidad lo vamos a ir viendo, ¿sí? Que delta, ¿sí? Delta, conexión delta la utilizamos bastante, ¿cierto? Entonces, todo eso es familiar con nosotros. Ojo, Rho, ¿sí? Rho o resistividad del terreno se expresa en ohmios por metro. Voy a borrar acá y sí que lo tengan en cuenta. La resistividad del terreno se representa en ohmios, ¿sí? Por metro. ¿Listo? Por metro. ¿Por qué por metro? Porque la resistencia por un metro cúbico. ¿Sí? Tendría que ser un metro cúbico, pero después de un análisis matemático se dan cuenta de que da lo mismo por un metro. No me voy a meter en ese análisis matemático, la verdad tampoco me acuerdo, pero se puede llegar a ese, ya se llegó a esta unidad de medida. ¿Por qué hago énfasis aquí? Porque la resistencia de la malla o de la puesta a tierra se mide solamente en ohmios. ¿Listo? Con eso uno se da cuenta de qué le están hablando, si le están hablando de resistividad o si le están hablando de resistencia. ¿Listo? También aplica la resistividad, también aplica, por ejemplo, como lo dicen aquí, para determinados materiales, para los aisladores. ¿Sí? En los aisladores también uno ve el término de resistividad, pero pues más que todo en puestas a tierra. Entonces, ¿qué factores determinan la resistividad del terreno? El terreno varía ampliamente a lo largo y ancho pues, del planeta, ¿sí? Está compuesto un terreno está compuesto por sales solubles, eh, eh, el estado higrométrico, o sea, el contenido de agua y humedad influye también en la resistividad del terreno, la temperatura a la que está ese suelo también. Si la temperatura es muy alta, la resistividad tiende a ser alta, ¿listo? La estratigrafía, ¿sí? El terreno obviamente no es uniforme en sus capas, ¿sí? Uno puede encontrarse una capa en la superficie, otra capa más en el medio, otra capa en una profundidad ya mayor a los 3 metros, ¿sí? La granulometría, bueno, la compactación, si ese terreno es muy poroso, pues tiene poca compactación, sí, o puede que sea muy gredoso, tiene muy buena compactación, ¿listo? Entonces miren acá en esta tabla, miren aquí en esta tabla, cómo los valores de la resistividad del terreno para diferentes suelos. Miren, miren la resistividad. Aquí tenemos en este cuadro la resistividad va de tanto a tanto. ¿Sí? El agua del mar, el tipo del suelo o de agua, viene que también aquí lo dice, ¿sí? De suelo o aguas. Pues el agua del mar tiene una resistividad
muy bajita, de 0,1 a 1 ohmio. ¿Listo? Allí se conduce muy bien la electricidad, ¿listo? O la corriente, más bien. La tierra vegetal o arcilla húmeda, que yo les decía que esa tierra como negra, que es muy buena para los cultivos, también es muy buena para las puestas a tierra, ¿sí? Como suelo de puesta a tierra, que va de 5 a los 50 ohmios. La arcilla, arena y grava de 40 a 250 ohmios. Esto no es palabra de Dios, ¿no? No es que uno vaya a coger estas tablas para hacer los cálculos. Luego vamos a ver cómo se hace la medición de la resistividad del terreno con una norma, la de EPM. Esa la vamos a ver acá. Listo. La, y, y en esa misma norma está la medición de la resistencia de la puesta a tierra y se hacen con el mismo aparato, con el telurómetro. La arcilla de arena y grava, listo, de 40 a 250. Creta tiza porosa de 30 a 100. Y miren que ya la roca va, sí, cuando encontramos suelos rocosos, pues de 1000 a 10.000 ohmios, ¿sí? El concreto seco de 2000 a 10.000 ohmios, ¿sí? El hielo, uno pensaría que es conductivo, mire que es bastante resistivo de 10.000 a 100.000 ohmios. ¿Listo? Los suelos son buenos, regulares o malos conductores de la electricidad en función de su naturaleza. El análisis y el conocimiento de esta naturaleza es el primer paso para la instalación adecuada del sistema de puesta a tierra. ¿Listo? Por eso hacemos este análisis y por eso vemos este tema o esta información. ¿Listo? ¿Con qué aparato se hace la medición de la resistividad del terreno? Con el telurómetro, ¿sí? Y básicamente el telurómetro, ¿qué es lo que hace? Y eso lo vamos a ver ya en la próxima clase, el sábado, ¿sí? Lo que hace es aplicar la ley de Ohm, ¿listo? Y la ley de Ohm, pues es la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia. ¿Listo? Entonces, eh, voy a dejar hasta ahí por hoy, ya se nos completó la hora, para que luego veamos la medición de la resistividad del terreno, ¿sí? Que se hace, aquí voy a aplicar, es la norma R0614 de EPM para que ustedes vean cómo se hace la medición por el método Wenner. Hay varios métodos, yo muchachos, pero el más utilizado y el que más fácil de hacer y confiable es el método Wenner o de potencial. ¿Sí? Y básicamente aquí, ¿qué se hace? Se envía una corriente por unos electrodos exteriores y por los electrodos interiores se mide una tensión. Y ya los aparatos lo que hacen es calcular la resistividad del terreno o la resistencia, ¿sí? Y con la resistencia calculan la resistividad. Pero eso es tema para el sábado. ¿Listo? Vamos despacio. Ingeniero, Señor, también está el método de la pendiente, ¿no? ¿cómo? Que también está el método de la pendiente. Método de la pendiente, método de Slumber, mm, y bueno, otros métodos son como 3 o 4 métodos, que de hecho también los trae. Se aplica aquí una pequeña fórmula, y bueno, hay algunos ejemplos, los vamos a ver, vea, y les voy a dejar para que ustedes repasen también este PDF. Muchachos, les agradezco mucho la atención por hoy, espero les haya quedado eh, un poquitico más de conocimiento. Y nos vemos el sábado para ver este método de medición de resistividad del terreno que como lo indicamos ahorita, pues es el primer paso para hacer una buena puesta a tierra. De hecho, ya se me está agotando la batería,